Bienvenidos a un programa más de Un Abogado Siempre a tu Lado. Estamos en esta segunda temporada platicándoles a todos ustedes sobre un interesante tema de derecho, una interesante tertulia jurídica, una ponencia jurídica, así como las novedades judiciales. Mi compañera, la letrada Yolanda Álvarez, también nos va a acompañar esta noche con un interesante tema sobre derecho civil. El tema de ella va a tratar acerca de la guarda y custodia compartida. Un servidor les va a hablar a ustedes sobre el delito de las pensiones no pagadas de alimento y tendremos, como le dije, una interesante tertulia jurídica. Yolanda, ¿qué te parece si saluda a este hermoso público que tenemos? Por supuesto. Buenas tardes y les agradecemos que estén nuevamente un programa más con nosotros. Así es que, sin más, vamos a pasar ahora a las novedades judiciales. La tarde de hoy hemos considerado muy interesante hablar con todos ustedes sobre una novedad judicial que tiene que ver con las cláusulas abusivas. Resulta que a raíz de todo el zaperoco, de todo el ruido que ha armado el asunto de la cláusula abusiva, de la cláusula suelo, a partir de ahí el gobierno ha tenido que tomar medidas y dentro de esas medidas el Ministerio de Justicia ha decidido que los notarios y los registradores de la propiedad van a velar por el control de las cláusulas abusivas. ¿En qué consiste esto? Bueno, cuando nosotros vamos a demandar, interponemos nuestra correspondiente demanda en nombre de ustedes sobre la cláusula abusiva de la cláusula suelo, nosotros, uno de los argumentos que tenemos, que realmente es así, es que muchas veces, en el 99% de los casos, al cliente no se le explica acerca de lo que es una cláusula abusiva. Por ejemplo, la cláusula suelo, al ser una cláusula abusiva, no explicársela al cliente, sencillamente el cliente no tiene conocimiento de lo que está firmando. Y al no tener conocimiento de lo que está firmando, sencillamente está prácticamente clavándose el puñal en contra de sí mismo y admitiendo unos hechos, unas cláusulas que realmente perjudican sus intereses. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ahora el Ministerio de Justicia? Bueno, el Ministerio de Justicia, a través de la subsecretaria Áurea Roldán, ha decidido que se van a introducir nuevas atribuciones al proyecto de ley de jurisdicción voluntaria o en la reforma de la ley de enjuiciamiento civil para que los notarios y los registradores tengan este imperativo legal, es decir, examinar cuando les llegue el contrato, cuando les llegue ese tipo de contrato modelo, examinar si dentro de ese contrato modelo hay cláusulas abusivas. Si hay cláusulas abusivas, el notario lo que va a hacer es decirle sencillamente al banco o a la institución que ha establecido esa cláusula abusiva que esa cláusula no puede ir en el contrato porque se la van a declarar nula en los juzgados. Entonces, al el notario advertirle, hacerle esta advertencia a la institución que está o le está poniendo a usted como cliente o como consumidor a firmar esto, la institución lo que va a tener que hacer, la institución privada lo que va a tener que hacer es eliminar esa cláusula del contrato. So pena de que si la incluye, el notario le va a advertir. Le he advertido expresamente que esta es una cláusula abusiva. Y si es una cláusula abusiva, es una cláusula nula de nulidad absoluta. No obstante esto, eso es lo que va a hacer el notario. Pero cuando ese mismo contrato llegue al registro de la propiedad, si se trata, por ejemplo, de una hipoteca, el registrador de la propiedad también va a tener esa potestad de revisar el contrato y ver si dentro de ese contrato que ha firmado el consumidor o cliente existe esa cláusula abusiva, si existe esa advertencia hecha por el notario y siendo así, entonces el registrador podrá o no inscribir o no inscribir esa propiedad por tener una cláusula abusiva. Esta es una novedad jurídica muy interesante que el Ministerio de Justicia ha querido introducir en la ley de jurisdicción voluntaria para que usted como ciudadano tenga esa garantía, tenga ese derecho a usted sencillamente no dejar
que le incluyan esa cláusula que mañana a usted le va a perjudicar. Hasta aquí esta novedad jurídica que espero que les haya interesado, que les haya gustado y de manera que al gustarle sencillamente sepan que nosotros como bufetes jurídicos estamos dispuestos a proteger sus intereses. Así es que ahora vamos a pasar a nuestra primera ponencia o debate jurídico. Está llegando la hora, está llegando la hora, está llegando, estudiante, la hora. Como ya les comentaba mi compañero Luciano, yo les voy a hablar de la guardia y custodia compartida. Para que lo puedan llegar a entender con mayor facilidad hay que explicarles un poquito unos antecedentes que podría ser la patria potestad. La patria potestad consiste en una serie de derechos y deberes que los padres tienen respecto a sus hijos, para que velen por ellos en todos los intereses que tienen. La patria potestad generalmente se ejerce conjuntamente entre ambos progenitores con respecto a sus hijos, salvo que hayan algunas excepciones como malos tratos o similares en las cuales, por ejemplo, se le concederá a uno de los progenitores. Los sujetos que suelen estar bajo la patria potestad de los padres suelen ser o los menores que no se hayan emancipado o los mayores que hayan sido declarados incapacitados. La patria potestad se puede extinguir por una serie de causas, como puede ser la muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del menor, por la emancipación del menor o por la adopción del hijo. Asimismo, la patria potestad puede tener unos casos de prórroga o rehabilitación. Para que lo entendáis mejor, por ejemplo, los casos de prórroga pueden darse cuando se ha declarado una incapacidad a un hijo menor que está bajo la patria potestad de los padres y cuando cumple la mayoría de edad, ese hijo se le prorroga la patria potestad de sus progenitores. Asimismo, se podrá rehabilitar una patria potestad cuando, por ejemplo, el hijo es mayor de edad y convive con los padres, pero se le declara incapaz. Entonces, desde ese momento va a haber una rehabilitación de esa patria potestad que los padres tenían con respecto a ese hijo cuando él tenía una minoría de edad. Explicada esta primera parte, el problema que viene con la guardia y custodia ocurre cuando los padres se separan. En estos casos podemos ver qué es lo que ocurre con la patria potestad y qué es lo que ocurre con la guardia y custodia. En principio, lo normal es que, salvo casos muy excepcionales, la patria potestad la siguen otorgando y cumpliendo ambos progenitores, de tal manera que ellos van a seguir velando por el cuidado de los hijos, que se cumplan sus derechos y sus deberes y tomen decisiones respecto a ellos de manera conjunta. El problema viene con la guardia y custodia. Para que se entienda bien la figura de la guardia y custodia, hay que saber primero qué es. La guardia y custodia significa cuál de los progenitores va a ser el encargado de que el hijo conviva y se encargue de vivir con él y cuidar y asistir al hijo. Cuando se produce una ruptura matrimonial, lo normal, como explicaba, es que ambos cónyuges tuvieran en conjunto la patria potestad, pero la guardia y custodia no ocurre así. Entonces, muchas veces el juez, estudiando los casos y atendiendo una serie de preceptos, puede decidir conceder una guardia y custodia monoparental, a la cual se le dará a uno o a otro padre. Podrá ser compartida, solicitada por ambos padres porque se han puesto de acuerdo, o compartida cuando lo solicita uno de ellos. En el caso de que sea monoparental o compartida decidida por ambos, solamente se va a requerir para que se establezca que no perjudique el interés del menor. En cambio, si la compartida la solicita solo uno de ellos, el Código Civil lo trata como algo excepcional. Entonces, de esta manera, se concede únicamente cuando se proteja adecuadamente el interés del menor. De esta manera, para el juez poder decidir qué figura es la que va a adoptar, si va a ser monoparental o compartida, se basa en una serie de preceptos para decidir qué va a ser lo mejor para el menor. Entre ellos, se va a oír al menor, sobre todo si el menor ya tiene 12 años,
debe de recabar un informe del Ministerio Fiscal y va a valorar una serie de pruebas y alegaciones en relación a los progenitores y a los hijos. En cuanto a esto, ya he entendido un poco los preliminares de esta situación. La patria potestad compartida es una figura que últimamente se está viendo más en la actualidad, porque cada vez son más padres los que quieren que primen también sus derechos y que su hijo conviva con ellos el mismo tiempo que conviven con la madre. Cosa que hasta ahora siempre ha sido como la excepción. De hecho, el Código Civil lo trata como una medida excepcional con carácter general en el derecho común. Hay comunidades autónomas que no es así y lo tratan como la regla general, pero en principio nuestro derecho común es la excepción. Sin embargo, ha habido un anteproyecto de ley que está introduciendo una serie de reformas que todavía no ha llegado a ser ley, en la cual van a quitar esa excepcionalidad. Ello no significa que la patria potestad, la guardia y custodia compartida vaya a ser ahora la regla general, simplemente no lo va a tratar como una excepción. En la guardia y custodia compartida consiste en que ambos progenitores van a disfrutar de la convivencia con sus hijos en igualdad de condiciones y por el mismo tiempo. La distribución de ese tiempo puede ser muy indistinta. La ley no establece cómo va a ser ese tiempo. Puede ser un mes uno, un mes otro, 3 meses uno, 3 meses el otro. Lo que sí suele ser normalmente de manera equitativa. ¿Cómo se puede obtener esta guardia y custodia? Si alguno se encuentra en este caso y, por ejemplo, su mujer o su marido tiene la guardia y custodia en exclusiva, para solicitarla pueden hacerlo o ambos padres conjuntamente. En el convenio de regulador lo podrían haber establecido así desde un principio, o ambos pueden llegar a un acuerdo en el transcurso del proceso. A instancia de parte, un progenitor también lo puede solicitar. Lo que pasa es que en estos casos tiene que haber un informe del Ministerio Fiscal y tiene que recabar que prima el interés del menor. Asimismo, cuando se concede la patria y custodia compartida, unas dudas surgen: ¿cuál va a ser el domicilio del menor? Normalmente el domicilio del menor va a ser aquel en el que pasa mayor tiempo, porque aunque se procura que sea de una manera equitativa, hay que ver en el cómputo anual dónde se pasa mayor tiempo, y si fuese exactamente el mismo con ambos progenitores, entonces ambos deben de decidir cuál va a ser ese domicilio. La decisión que toma el juez a la hora de conceder la guardia y custodia se basa en varios criterios, sobre todo teniendo siempre en cuenta el interés del menor, si tiene hermanos, qué relación existe entre los padres, si viven cerca, y todas esas cosas van a hacer que el juez considere más oportuno y poder conceder esa guardia y custodia. Con respecto a la pensión de alimentos, que es un tema muy importante y que siempre en estos casos surgen muchas dudas, cuando normalmente tiene uno de los progenitores la guardia y custodia y el otro, que no es el custodio, está pasando una pensión de alimentos, si solicita la guardia y custodia compartida, en principio lo normal es que ese progenitor que no es custodio va a poder dejar de pasar esa pensión de alimentos, ya que ambos están disfrutando de unas cargas equitativamente. Sí es cierto, y hay que tener en cuenta, que a la hora de dejar la pensión el juez también va a tener en cuenta el poder adquisitivo de ambos cónyuges, de cada progenitor, porque no es lo mismo que uno esté cobrando 500 euros o esté en el paro y el otro 3.000, no es justo que ambos participen de la misma manera en los alimentos. Si no, salvo estas excepciones, lo normal es que contribuyan de la misma manera. Con lo cual, espero que les haya quedado claro el tema de la guardia y custodia. Si se encuentran en cualquier situación que deseasen recuperarla, encontrarse en una situación un poco de menos desamparo o que quieren pasar más tiempo con sus hijos, siempre en el bufet de Luciano y Asociados les atenderemos encantados y les podremos resolver cualquier duda al respecto. Ahora pues vamos a pasar a la sesión de consultas, así a fin de que todos ustedes, si tienen alguna pregunta sobre este tema tan interesante que Yolanda ha expuesto sobre la guardia y custodia compartida, nos puedan llamar a nuestros números de teléfono. Así es que pasamos a la sesión de consultas.
acepta mi mano, La sección de consultas de hoy la vamos a dedicar también al tema que estamos tratando, que es tanto la patria potestad como la guarda y custodia, y en base a ello vamos a ofrecerles una serie de consultas que nos han ido llegando bien vía telefónica o a través de internet. Dice así, desde Castellón nos preguntan: mi expareja está pasando a las niñas una manutención de 200 euros al mes a cada una. El convenio se fijó por mutuo acuerdo. Antes él cobraba unos 1.200 euros mensuales, pero ahora me consta que quiere bajar la cuantía. Él ahora tiene una nómina de 1.000 euros mensuales. Quisiera saber cómo se va a quedar la manutención. Con respecto a esto, decir que la cuantía de la pensión va en acuerdo con los ingresos de los padres y los gastos de los menores, de tal manera que si ciertamente el padre está recibiendo ahora una menor renta, lo que él tiene que hacer es solicitar y modificar una rebaja de la pensión. Tenemos una consulta que nos llega desde Barcelona. Dice así: ¿pueden obligar a mi madre a la división de la cosa común de su piso siendo propietaria del 50% y usufructuaria? Una tercera parte se adjudicó a ella y una octava parte de la vivienda por un préstamo de un hijo que no devolvió y del que ella desconocía todo. La pregunta es: ¿pueden obligar a mi madre a la división común? Mire, el hecho de que su madre sea copropietaria de la vivienda y esa copropiedad saldría a subasta, lo que podría salir a subasta es la parte proporcional del hermano, del hermano suyo, del hijo de su madre. Respecto al usufructo que ella tiene, sencillamente ella va a seguir conservando el usufructo. O sea, a subasta va a salir solamente la deuda que él tenga, lo que cubra de esa parte que a él le corresponda, la deuda que él tenga. La otra parte no va a salir a subasta. Espero haberle contestado su consulta. Seguimos con la siguiente consulta, que nos viene de Pontevedra. ¿Cómo y qué requisitos tengo que tener para que me concedan la patria potestad absoluta? La respuesta sería la siguiente: los progenitores pueden ser privados de la patria potestad cuando incumplen los deberes que conlleva el ejercicio de la patria potestad. También cuando su conducta ponga en peligro la formación o sea de dureza excesiva para el cuidado de los hijos, como haya crueldad o actos de abuso o de demasiada autoridad en cuanto a su educación. Asimismo, también se puede privar de la patria potestad por la falta de ejercicio en los derechos y deberes que comportan la patria potestad. Con lo cual es complicado conceder la patria potestad de manera absoluta a uno de los cónyuges, salvo que se den unos requisitos muy claros, que se vean que están perjudicando el interés del menor. Tenemos otra consulta que nos llega de Tenerife. Dice: mi pregunta es bastante simple. ¿Qué ocurre si he firmado un papel en privado y con otra persona en el que me comprometo a pagarle 100 euros y no lo hago? Además, yo no tengo copia alguna de dicho documento. La historia es que esta persona estaba compartiendo conmigo un piso e incumplió el contrato. Como no quería que la cosa se pusiera fea, acordé con ella que le daría 100 euros, o sea, la mitad del alquiler que estábamos pagando, si ella encontraba otro compañero de piso antes de la mitad de mes. Esto se plasmó en un documento privado escrito a mano y creo recordar que indiqué algo sobre la mitad de mes, pero no podría ser más preciso. El caso es que yo no he encontrado compañero de piso, ni durante esos 15 días, ni durante los 3 meses desde que se fue esta persona. En cuanto al papel en cuestión, no creo que pueda recuperarlo porque la otra parte me ha amenazado con llevarme a los tribunales si en una semana no le pago un ingreso de 100 euros en un número de cuenta. Vamos a ver, la pregunta suya es que ¿qué ocurre si usted lo ha firmado en documento privado? Mire, como es un documento privado, esta persona, para cobrarle esos 100 euros, tendría que llevarlo a usted por un juicio monitorio. ¿Por qué? Porque el juicio monitorio es de al ser la cantidad mínima, se llevaría para el juicio monitorio, serían unos de 6.000 euros para abajo, sería un juicio monitorio. O sea que esta persona por 100 euros, sinceramente, yo no creo que vaya a tener los gastos legales que va a tener
para que le devuelvan los 100 euros. De todas maneras, yo me imagino que usted, como persona responsable que es, como eso está condicionado a cuando usted consiga a una persona que le acompañe en ese piso, usted tratará de que esa persona llegue, de que esa persona alquile el piso y de devolverle ese dinero, porque no le vamos a aconsejar a usted a que haga una trastada y a que se quede con esos 100 euros. No, esos 100 euros no son suyos, usted sabe que lo debe, pues usted tiene que tratar de o encontrar a esa persona que lo acompañe en el piso, o devolverle el dinero que a usted no le corresponde. Y como última consulta jurídica que tenemos hoy, viene de Madrid y nos comentan lo siguiente: lleva 4 años sin pasarle la manutención y la sentencia es del 2008. Su pregunta es, ¿puede librarse de no pagar si se cumple un determinado tiempo? ¿Prescriba? Aunque por mi parte no reclame, ¿esto influye en si prescribe? A ver, desde que se dictó la sentencia en la que se obliga al pago de la pensión de alimentos, el acreedor tiene un plazo de 5 años para reclamar aquellas mensualidades que hayan sido impagadas. Pasado ese tiempo quedaría prescrita. Sin embargo, hay que añadir que la prescripción es de mes a mes, con lo cual la pensión que tenía que pasarle en enero del 2008 va a prescribir 5 años después, en enero de ese año, y así sucesivamente con el resto de las pensiones. Muy bien, entonces ahora, como todos ustedes comprenderán, vamos a pasar a la próxima ponencia, que tiene que ver con un tema muy interesante sobre el delito del impago de las pensiones de alimentos. Pasamos al próximo debate o ponencia jurídica. Está llegando la hora, está llegando la hora, está llegando, estudiante, la hora. Pues bien, este tema lo hemos escogido porque parece que los delitos se ponen de moda aquí en España. Me acuerdo que cuando yo llegué a España en el año 2004, los delitos que se veían en todos los juzgados y tribunales eran los delitos de violencia de género. De hecho, en la zona norte de aquí de Gran Canaria era una de las zonas donde más denuncias por violencia de género de toda España existían. Parece que ya la moda pasó, pero eso fue así. Eso se puso de moda. Cada vez que te llevaban al turno de oficio, cada vez que te llevaba un cliente, era porque tenía una denuncia por violencia de género. Eso fue así, el apogeo fue tan grande que en España tuvo que instaurarse una especie de abogado defensor de la víctima, de la persona que interponía la denuncia, y en el turno de oficio habían 2 defensores, todavía hay, un defensor de la víctima de violencia de género y un defensor de la persona denunciada. Pues bien, como les decía, parece que los delitos se van poniendo de moda. Se los digo porque últimamente, en este año 2015, cada vez que se nos llama al turno de oficio, nos encontramos con que la mayoría de los delitos que ahora hay son interposiciones de denuncia por el incumplimiento de la paga de la pensión alimenticia. O sea que ahora el nuevo delito de moda es ese, denunciar al cónyuge que no ha pagado la pensión alimenticia, y el día a día nos lleva a que constantemente nos encontremos con este tipo. Entonces hemos querido aclararle a todas las personas en qué consiste este delito, por eso hemos querido traerlo al programa. Por ejemplo, el tipo delictivo, el tipo es lo que cataloga o lo que define como delito. Este tipo delictivo está establecido en el artículo 227.1 del Código Penal, que dice: el que dejare, escuchen bien, el que dejare de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o de sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, de divorcio, de declaración de nulidad de matrimonios, procesos de filiación, procesos de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con pena de prisión de 3 meses a 1 año y una multa de 6
a 24 meses. Ahora, esto es lo que establece el Código Penal. Dice el artículo 142 del Código Civil que se entiende por alimento, para saber cómo, al estar tipificado penalmente esta acción, saber a qué se refiere el Código Civil por alimento. Dice el Código Civil en el artículo 142 que se entiende por alimento todo lo que es indispensable para el sustento, para la habitación, para el vestido, para asistencia médica de los hijos, incluyendo asimismo la educación e instrucción del alimentista y los gastos del embarazo y parto en cuanto estos no estén cubiertos en otro modo. O sea, el delito de omisión se constituye cuando el obligado al pago por el incumplimiento de esos periodos de tiempo señalados ha abandonado a su familia al impedirle que reciban estos alimentos por los cuales han sido obligados mediante una resolución judicial. Ahora bien, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si dentro de lo que el Código Civil, el artículo 142, establece que son alimentos, usted, al estar obligado a cumplir con ellos, no ha cumplido. Si usted durante 2 meses consecutivos, esto es muy importante que lo sepan, sobre todo los hombres que nos están viendo esta noche o esta tarde, es bueno que los hombres lo sepan. Miren, 2 meses consecutivos, enero y febrero, por ejemplo, o en 4 meses faltar 2 meses. O sea, usted pagó en enero, no pagó febrero, pero pagó marzo, no pagó abril, vale. En esos 4 meses usted pagó un mes sí, un mes no, ya ahí en esos 4 meses, como hay 2 meses dentro de esos 4 meses que son alternos, sencillamente usted está incurriendo en ese delito. Pero hay un asunto muy interesante que nos encontramos muchas veces en los juzgados, y es el siguiente. A la hora de interponer la denuncia, muchas veces, me decía una vez una juez en Santo Domingo, que el papel es blanco y aguanta todo. O sea, cuando usted va a interponer la denuncia, usted dice todo lo que quiera y hay que recogérselo porque es un derecho que usted tiene a que usted interpone la denuncia y hay que recogerle lo que usted diga. Muchas veces en esa denuncia, aparte de el asunto o el delito, el tipo delictivo de la pensión de alimentos, lo incluyen, también te quieren incluir otros asuntos que vienen de atrás. Esto es como recoger todas las cosas que vienen de atrás y meterlas dentro de ese papel blanco que es el folio, que te aguanta todas las letras que tú le incluyas en ella. Entonces ahí te ponen ejecución de sentencia, deudas que tú tenías anteriormente con relación a otros asuntos, que debía el coche, que debía la casa, que debía la pensión, y te meten una serie de asuntos, y como te lo recogen, al final cuando llega al juzgado, entonces el abogado, defensor, tiene que saber cómo deslindar una cosa con la otra para que al cliente suyo no le metan gatos por liebre. Se lo digo porque constantemente lo estamos viendo en las denuncias que se interponen. Entonces, hay que aclarar en esta tarde qué son impagos y qué son pagos de alimentos para saber cómo diferenciar una cosa de la otra. Por ejemplo, si los impagos producidos no dan lugar a esos plazos mínimos de los 2 meses consecutivos o los 4 meses establecidos en el artículo 227.1 del Código Penal para ser delito, el criterio jurisprudencial sobre este extremo es discrepante. Es decir, las audiencias provinciales, cada una está evacuando sus respectivas sentencias, sus respectivas jurisprudencias, y mientras una considera un asunto, otras consideran otros asuntos muy distintos a los que, imagínense, tenemos 17 comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene una audiencia provincial. Imagínense lo que pasa. 17 comunidades autónomas con 17 audiencias provinciales evacuando sentencias a su criterio, porque sepan esto, el derecho está escrito, pero cada cual lo interpreta a su manera o como lo ve. Entonces los jueces de cada una de esas 17 audiencias están interpretando el derecho a su manera y luego viene un arroz con mango que después no sabemos dilucidar y una vez alegamos una jurisprudencia de una audiencia provincial, pero que es completamente contraria a la jurisprudencia de otra audiencia provincial. Así, por ejemplo, nos encontramos que la Ley Orgánica 15/2003
del 25 de noviembre, que modifica el Código Penal en la exposición de motivos, manifiesta que en los delitos de incumplimiento de obligaciones derivadas de los convenios judicialmente aprobados o resoluciones judiciales, en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad de matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimento a favor de los hijos, se incorpora a una falta para el caso de la conducta de ínfima gravedad y, en este último caso, incluyendo cualquier incumplimiento de obligaciones, no solo aquellas que tengan contenido económico. Y esta falta estaría comprendida en el artículo 618.2 del Código Penal. Es decir, según la Ley Orgánica 15/2003, si esta obligación de alimento no es lo suficientemente acreditada, en vez de catalogarse como un delito, entonces se iría a una falta. Esto está establecido, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Albacete, en la sesión número 1, en la sentencia número 153/2007 del 9 de noviembre, considera correcta la figura penal de ese artículo en el cual establece como falta los incumplimientos o retrasos en el pago de la pensión alimenticia con respecto a las fechas establecidas en resolución judicial. Es decir, como les dije al principio, la Audiencia Provincial de Albacete lo considera falta. Por el contrario, la mayoría de los juzgados de instrucción entienden que la falta del artículo 618.2 se refiere exclusivamente a incumplimientos que no tienen sentido económico, siendo el más frecuente el incumplimiento del régimen de visita. Es decir, mientras la Audiencia Provincial de Albacete considera que esto es una falta, los juzgados de instrucción dicen que no es una falta, que es un delito. Que la falta sería que usted tenga que ver a su hijo y usted incumpla con ese régimen de visita y no vaya a visitarlo el día que le corresponda. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cádiz, en la sesión séptima, número 76/12 del 14 de junio, indica que no está claro, sin embargo, qué delito, que dicho precepto pueda aplicarse a situaciones de impago de pensiones que no lleguen a los límites mínimos del delito de abandono de familia previsto en el artículo 227 del Código Penal, ya que dicha norma no está pensada para sancionar cualquier incumplimiento del temor literal de la correspondiente resolución judicial o convenio regulador. Entonces vemos cómo mientras una audiencia provincial considera falta el incumplimiento del pago de esa obligación de alimento, otra audiencia provincial considera que no es falta, que es delito, que era lo que yo le venía diciendo. 17 audiencias provinciales, cada cual evacuando una resolución distinta, al final no sabemos cuál de las resoluciones nos vamos a acoger. Ahora, vamos a seguir estableciendo. ¿Quiénes son los que tienen derecho a esa pensión de alimentos? Miren, según el artículo 39 de la Constitución Española, ese derecho lo tienen los hijos. Los hijos tienen que ser asistidos por los padres y estos hijos, en principio, tienen que ser menores de edad, en principio. En principio. ¿Por qué en principio? Porque a esta regla de que sean menores de edad también hay excepciones. Por ejemplo, si una persona está manteniendo a sus hijos y estos llegan a la mayoría de edad, pero estos hijos siguen estudiando, mientras estos hijos estén estudiando, el padre tiene que seguir pagando la pensión alimenticia de esos hijos. Una vez al despacho nos llegó un caso risible, porque era el caso de un padre que tenía ya estaba jubilado, estaba cobrando una pensión creo que de unos 500 o 400 y pico de euros, y tenía dos hijos mayores de edad, mayores de 40 años. Estos hijos seguían acreditando que estaban estudiando en la universidad, y como ellos acreditaban eso, el padre le estaba pagando una pensión de casi el 50% de lo que él estaba cobrando como pensión a estos hijos que ya tenían la edad de buscarse un trabajo y de estar viviendo solo, de casarse, de hacer su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que realmente cuando nosotros lo vimos en el despacho decíamos, vamos a ver, la ley es la ley, pero hay leyes que realmente son injustas.
Por ejemplo, en el Código Civil francés, que es el que, por ejemplo, en mi país, en la República Dominicana, nosotros nos acogemos, la obligación de la manutención del padre a sus hijos es hasta los 18 años. Es decir, el padre tiene obligación de mantener a su hijo hasta los 18 años. Si después de los 18 años este niño sigue estudiando y el padre considera que tiene que seguirlo ayudando en sus estudios, bueno, el padre le sigue ayudando como obligación moral. Sin embargo, en el Código Civil Español vemos que, como el caso que le acabo de poner, 2 hijos de 40 años, con un padre con una pensión de 400 y pico de euros, el padre tenía que pagarle la mitad de esa pensión para mantener esos hijos que ya tenían edad de tener hijos, de tener nietos y de haber tenido una carrera universitaria. Pero son cosas que pasan y dura lex se lee. La ley es dura, pero es la ley. Ahora, ¿quién ejerce la acción penal? Miren, la acción penal por el impago de pensión de alimentos regularmente tiene que ejercerla la persona interesada o perjudicada. Es decir, no es una acción que se va a generar de oficio por el Ministerio Fiscal, no. Si usted es el perjudicado, usted es la persona que va a generar esa acción penal. Tiene que, mediante una denuncia, interponer una denuncia para que se cree lo que se llama litispendencia y sea el juzgado quien, a través del juez de instrucción y el Ministerio Fiscal, le den curso a esa acción. Usted también puede, aparte de interponer la denuncia, usted puede asistir con abogado y procurador, aunque para interponer la denuncia no es necesario abogado y procurador. Sin embargo, si usted se quiere constituir en acusación particular, usted perfectamente puede constituir abogado y procurador para usted perseguir esta acción. La defensa. Muchas veces cuando los denunciados los llevan al juzgado por este tipo de delito, ellos alegan, entre otras cosas, que lo hacen, que no pagan esa pensión como medida de presión, porque muchas veces las madres cobran la pensión pero no le dan los hijos. Dicen, no, hasta que no me den los hijos, entonces yo quiero que el juzgado sea quien dilucide esto. No hay derecho a que yo esté pagando 200 euros de pensión y que luego, cuando yo quiera ver al hijo mío, la madre no me lo entregue. Entonces yo quiero que el juzgado sea quien le ponga coto a este asunto para que el juzgado, así como yo no pago la pensión, también obliga a la madre a que me enseñe a los hijos. Otras de las alegaciones que muchas veces hace la defensa es que, bueno, que la situación económica está dura y que como está dura no se puede, sencillamente no pueden pagar. Realmente no es así. Hay situaciones que, por ejemplo, si las circunstancias varían, es cierto, si las circunstancias varían, las modificaciones de medidas pueden interponerse a fin de que el juez vea en qué situación económica usted está. Lo que usted no puede alegar es, bueno, la situación está dura, yo estoy condenado a una pensión de 200 euros, la situación está dura, yo no voy a pagar. No, no, no. Vaya donde su abogado para que el abogado solicite una modificación de medida. La situación está dura, yo no estoy ganando nada. Bueno, yo estoy pagando 200 euros, no estoy ganando nada, pues yo puedo pagar 100 euros. Pues vale. Usted va donde el abogado se lo plantea al juez y al Ministerio Fiscal y dependiendo de lo que ellos le digan, puede ser que le bajen la pensión porque también, acuérdense que somos humanos y que todos tenemos derecho a vivir. ¿Quién tiene la legitimación? En principio, la legitimación la tiene para incoar esta acción o esta denuncia, esta acción penal, la legitimación la tiene la persona perjudicada o agraviada, en este caso podrían ser los hijos, puede ser también el representante legal del menor, también puede ser el Ministerio Fiscal cuando conozca que en esta situación hay, por ejemplo, un menor incapaz o una persona desvalida. Los hijos mayores de edad que muchas veces no tienen recursos propios también son agravados por este impago de pensiones y también pueden interponer la correspondiente demanda. Pero recuerden lo que dijimos, este hijo tiene que estar sencillamente tiene que estar estudiando, tiene que justificar en la situación económica en la que está. Como les dije anteriormente, no es necesario que se presente con abogado y procurador y sencillamente usted puede interponer la acción de manera solitaria. Vamos a ver, hay un asuntillo muy interesante que me interesa aclarar con ustedes y es qué ocurre con los pagos parciales. Mire,
muchas veces la persona está condenada al pago de 200 euros, pero se le bajan los salarios, tiene menos dinero y en vez de 200 euros, lo que puede pagar para vivir son 150 euros. Paga 150 euros y viene arrastrando 50 euros más. Vale, muchas veces la persona perjudicada dice, bueno, como no me está pagando completo la pensión, yo lo voy a denunciar por el delito de impago de pensión porque ya son 2 meses que no me paga la pensión. Vale, interpone la correspondiente denuncia porque cree que el marido lo van a condenar por ese delito y resulta que ya está establecido mediante la sentencia del 13 de febrero del año 2001, que si una persona pagare parcialmente la pensión, no paga la totalidad, sino paga parcialmente la pensión, porque es lo que puede pagar, sencillamente no se constituye en un delito, no está cometiendo el delito, porque recuerden, en todo tipo de delito, para haber delito, para haber un tipo delictivo penal, lo más importante de establecer es lo siguiente: la intención del individuo, la intención suya. Si usted no tiene intención de cometer el delito, aunque hayan otros elementos constitutivos de ese tipo, sencillamente no concurren todos los elementos constitutivos, acción típica, antijurídica, penable y punible, que es la definición de delito según el artículo 10 del Código Penal, es toda acción o omisión típica, antijurídica, penable y punible. Si uno de esos elementos constitutivos del tipo penal no se da, cuando usted le han denunciado, sencillamente el delito no está completo. Y al no estar completo ese delito, sencillamente usted no es culpable de ese delito que a usted lo están acusando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que una persona no esté pagando la pensión completa porque no la pueda pagar, sencillamente porque no la pueda pagar, aunque lo denuncien, lo más que le pueden condenar es a una multa por falta. Según el artículo, hablamos anteriormente, 618.2 del Código Penal, sería una falta y no un delito penal, porque imagínense, para llegar al delito sería ya lo último. Ahora, hay una cosa muy interesante que nos gustaría aclarar. ¿Quién tiene la carga de probar? Esto es muy interesante, sobre todo para ustedes los padres, ustedes los hombres de buena fe. Miren, cuando hay una pensión establecida por sentencia, mediante acuerdo judicial o lo que sea, ojo con esto, muchas veces nosotros los hombres somos un poquito orgullosos, decimos, bueno, mira, yo le doy el dinero a Juana, y entre Juana y yo eso queda que yo le di el dinero. No, mire, cuando hay una resolución judicial, todo dinero que salga de su bolsillo, todo dinero que tiene que ser anotado. Muchas veces las mujeres te dicen, las madres te dicen, bueno, es que yo no veo bien, es que si es un dinero que es para tu hijo, ¿por qué yo tengo que darte el recibo? No, usted me tiene que dar el recibo porque hay una sentencia. ¿Y qué ocurre? Bueno, todos no somos del mismo pensar, pero muchas veces a usted lo denuncian por el impago de pensión y resulta que usted tiene un año pagando la pensión. Pero ese año, dentro de ese año, usted sencillamente, hay meses que usted no ha pedido el recibo correspondiente. ¿Y qué ocurre? Que cuando a usted lo denuncian, si usted al juzgado, lo llaman al juzgado, cuando nos llaman a nosotros, abogados de oficio, a defenderlo a usted, y usted no presenta los recibos ante el juez de instrucción, sencillamente, como la carga de la prueba la tiene usted es quien tiene que demostrar que usted ha pagado. Y como la tiene usted tiene que andar con todos esos recibos. Usted tiene que cada recibo que usted le da, cada vez que usted entregue ese dinero, tener un recibo. Y si es posible, mejor hacer un traspaso o ingresárselo en una cuenta bancaria para después de decirle al banco, dame todo el historial, y en ese historial están todos los recibos de pago. ¿Por qué? Porque si usted no lo prueba, entonces sí, podría incurrir en un delito, porque al no probarlo, sencillamente, tiene la razón quien lo ha denunciado a usted. O sea, la carga de la prueba siempre la va a tener usted. Usted tiene que siempre exigir ese recibo, porque si no lo recibe, si no lo exhibe, sencillamente, fácilmente lo llevan al juicio oral y lo pueden condenar por un delito establecido en este artículo que estamos analizando hasta ahora. Ahora, hay un asunto muy interesante que analizó hace un ratito Yolanda. Acción penal, sí,
acción penal, pero también hay una acción civil. Hay una acción civil. Ahora mismo estamos analizando la acción penal. Pero ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, durante 3 años una persona no ha pagado la pensión correspondiente, usted dice, la madre dice, yo quiero que a mí me reintegren todo ese dinero que no me han pagado durante 3 años. La madre tiene 2 opciones por hacer. Puede o irse por la vía civil y solicitar la totalidad de ese dinero, la reclamación de la totalidad de ese dinero por la vía civil, o puede ir por la vía penal y denunciar al progenitor que no ha pagado durante esos 2 meses, durante los 4 meses, durante esos 2 meses consecutivos, o durante todo el tiempo que no ha pagado, denunciarlo penalmente. Eso depende del daño que se le quiera hacer a la persona. Si estábamos esta tarde, Yolanda y yo, hablando. Si le quiere hacer un daño, te lo lleva por el Código Penal, y si lo que quieres es recuperar el dinero, te vas por la vía civil. Pero eso no quita que tú puedas ejercer las 2 acciones. O sea, tú puedes ejercer tanto la acción civil como la acción penal concomitantemente, las 2 al mismo tiempo. Nada te impide que tú lo hagas. Entonces, ¿cuál es la jurisdicción que usted puede ejercer? Cualquiera de las 2, o las 2 simultáneamente. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es un delito que, como todos los delitos, prescriben y caducan. ¿Qué tú me dices de eso, Yolanda? Prescriben y caducan. Una frase tan interesante que esta tarde estábamos analizando, Yolanda y yo, en el despacho, y mire, realmente resultó muy interesante. Mire, la caducidad de una acción y la prescripción de una acción. Por ejemplo, en este tipo de delito, aunque la pena, ojo con esto, aunque la pena sea de 6 meses a 1 año, sin embargo el delito prescribe como delito a los 5 años. A los 5 años prescribe. Pero ¿qué ocurre? Que ya a nivel civil también prescribe. Cuando usted tiene una sentencia, todas las sentencias civiles prescriben a los 5 años. Pero también esta acción caduca a los 5 años. Es el 555. Entonces, ahí está la diferencia entre los letrados, o sea, buscar esa diferencia entre esas tres figuras, la prescripción penal, la caducidad civil y la prescripción civil. Pero hay un asunto interesantísimo, y es el siguiente que hace un ratito analizó Yolanda, y es, ¿qué tipo de prescripción civil llevaría? Como decía Yolanda hace un ratito, una prescripción civil de mes a mes. O sea, que aunque usted no haya ejecutado la sentencia en 5 años, eso no significa que si usted no la ejecutó en 5 años, a usted ya le ha prescrito la acción. No. Mientras haya la obligación de pagar esos alimentos, la acción no prescribe. Ahora, reclamar el dinero que le han dejado de pagar, prescribe mes a mes cada 5 años. Ojo. Significa que si hoy estamos en mayo, oye, estamos en abril, me estoy yendo a mayo ya. 5 años hasta el 2020. Exactamente. Si hoy estamos en abril y esa persona ha sido condenada, esa acción, o sea, ese dinero de abril del 2005, usted dejaría de recibirlo en mayo del año 2020, pero solamente el dinero de abril del 2015. En mayo del 2020 dejaría usted de percibir ese dinero. Pero ya el dinero que usted tiene que percibir dentro de un mes en mayo, no le va a prescribir en mayo, sino que le va a prescribir en junio. O sea que usted tiene todo ese tiempo para usted reclamarlo. Así nos vemos con demandas en las que se demanda por 7 años, una pensión de 7 años que no me pagan. Y el juez dice, vale, para ahí. Tú me estás demandando por 7 años, pero yo nada más te puedo aceptar 5 años. Entonces una parte puede alegar, no, que la acción está prescrita. No. La acción está prescrita para dentro de los 7 años, está prescrita para 2 años de esos 7 años, pero para los otros 5 sigue abierta la acción. Porque mientras la persona deba ese dinero o siga debiendo ese dinero, la acción no prescribe. Así es. Entonces, hasta aquí, señores, hay muchísimas cosas más que podemos hablar sobre este tipo de delito, que sinceramente el tema es muy interesante. Esta tarde Yolanda y yo de verdad que casi nos jalamos las greñas porque
estábamos discutiendo bastante sobre este tema, que realmente cada vez que uno lo estudia va aprendiendo más cosas y se va emocionando más, Yolanda. Y siempre es difícil, ¿no?, de determinar, de que te quede claro, de que se Exactamente. tengan las mismas opiniones. Exacto. Como él decía antes, con respecto a la ley está escrita, pero las interpretaciones pues luego siempre son un poco más subjetivas y eso siempre da lugar a debate. Exactamente. Así es que, hablando de debates, vamos ahora a pasar a la siguiente sección, que es la tertulia jurídica, que tiene que ver mucho con este tema. Bueno, yo realmente les digo que este programa de televisión a mí muchas veces me pone de los nervios por el hecho de que la hora que más rápido se me va en toda mi vida es la hora de este programa, porque solamente hacemos empezar, miramos el reloj y ya es una hora. Como les dijimos, vamos a tener una tertulia jurídica, Yolanda y yo. Nosotros vamos a hablar acerca de la diferencia entre la guarda y custodia normal y la guarda y custodia compartida. Por ejemplo, Yolanda, ¿qué tú me puedes decir sobre los pormenores de cada una Los de pros y ellas? los contras de estas situaciones. La verdad es que viene siendo también un tema bastante conflictivo y muy subjetivo porque, a ver, mi opinión al respecto es que es cierto que la guarda y custodia compartida favorece mucho al menor en cuanto a la cercanía, ¿no?, que pueda seguir teniendo con los padres, con ambos progenitores, el trato que pueda seguir teniendo con los dos, porque ya suficientemente duro es que haya una separación de los padres como para encima no poder disfrutar de la compañía de ambos de una manera plena. Pero sí que es cierto que creo que hay que estudiarla con mucho detenimiento porque la guardia y custodia compartida, sobre todo, por ejemplo, en menores de 7 años, la tienen como algo un poco más limitada porque en el fondo a los hijos les puede crear una serie de descompensación y de desorientación cambiándote constantemente de sitio. Entonces, por eso hay que mirar con lupa tanto la cercanía que tienen los domicilios de los padres, pues no puedes estar poniendo a tu hijo a vivir un mes, si estamos aquí en Las Palmas, en la capital, que a lo mejor viva la madre y el padre viva en el sur, porque el niño al final también le va a ser difícil hacerse su círculo, tanto de amistades, del entorno. También es muy importante, creo, la relación que puedan tener los padres entre sí, porque para el menor tampoco es fácil que, claro, al tener una guardia y custodia compartida, está claro que ya de por sí en la patria potestad los padres se tienen que poner muy de acuerdo en cuanto a decisiones que van a tomar de los hijos, como hace la comunión no la hace, yo estoy a favor de que haga ayudo o yo no, pues la guardia y custodia compartida les va a dificultar también y van a hacer que tengan choques, ¿no?, de opiniones. Sí, exacto. Eso es podría ser una de las desventajas, pero te voy a decir algo, Yolanda. Yo creo que en la guarda y custodia compartida, al final el que sale ganando es el menor. ¿Por qué? Mira, resulta que muchas veces hay lo que se llama la calidad del tiempo. Cuando un menor se pasa, por ejemplo, la guardia y custodia compartida puede ser una semana el menor con un padre, otra semana con otro padre. Puede ser 15 días con un padre, otros 15 días con otro padre. Bueno, pues el menor puede disfrutar más de los padres. E incluso muchas veces los padres tienden a apreciar más al menor. ¿Por qué? Porque ese tiempo que le van a dedicar al menor, ya sea durante una semana o durante esos 15 días, va a ser un tiempo de mucho más calidad que una guarda y custodia normal. Por ejemplo, la guarda y custodia normal, que es la que la mayoría de las personas toman, es que el niño toda la semana, o sea, cada 15 días va a tener una pernocta con su padre
de 3 días, viernes, sábado y domingo, de un fin de semana de viernes, sábado y domingo. ¿Qué ocurre? Que a eso, cuando el niño llega a casa del padre en esos 15 días, llega como un extraño, ¿comprende? Llega como un extraño a la casa y cuando llega, cuando ya se empieza a adaptar un poquito a la relación que tiene con el padre, ya llega el domingo, ya llega el domingo y tiene que volver con la madre. Entonces, realmente yo de verdad considero que la guardia y custodia compartida, amén de que es un instrumento que va a unificar más al hijo con el padre, también es un instrumento que va a quitar el cliché que muchos dicen que muchas veces las pensiones de alimentos son para utilizar el dinero en otras cosas, ¿entiende? O sea, hay de todo en esta vida. Pero cuando usted tiene la guardia y custodia compartida, sabe que los gastos usted tiene que cubrirlo 100%, pero también hay que tener otro asunto muy interesante, sobre todo a los padres le voy a dar este consejo. Si usted tiene quien le ayude con ese hijo, usted puede solicitar la guardia y custodia compartida, porque la verdad es que no es fácil ponerse una semana entera con un hijo, si usted no tiene ayuda, no es fácil, realmente es algo completamente... Sí, hay que saber que se tiene el tiempo para dedicarlos. Exactamente, o sea, que, vamos a ver, usted trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y usted tiene su madre, por ejemplo, y usted sabe que la madre suya le va a ayudar a cuidar a ese hijo, bueno, en ese momento, bueno, usted podría solicitar la guardia y custodia compartida, porque no es que vamos a hacer ahora un festival vamos a solicitar todo el mundo guardia y custodia compartida. Hay que hacerlo siempre de manera razonable. Claro, exactamente, tenemos que razonar. O sea, si yo no puedo atender a ese hijo, yo no puedo quedarme con la guardia y custodia compartida de ese hijo, porque lo que le voy a hacer es un daño. Si ese niño está mejor con la madre, porque la madre lo puede atender, y usted no lo puede atender, entonces no le haga ese daño a su hijo. Quédese con su hijo si usted lo puede atender. Quédese con su hijo si usted le puede prestar atención. Porque no es que, bueno, yo tengo ahora otra mujer, por ejemplo, y esa otra mujer yo le voy a tirar la carga del hijo mío. No, no es así. O sea, y esa mujer que usted tiene no tiene la responsabilidad de cuidar al hijo suyo. Esa responsabilidad es suya. Y como esa responsabilidad es suya, usted tiene que apechugar y hacerse cargo de esa responsabilidad. Entonces, si usted no está dispuesto a asumir las responsabilidades que conlleva la guardia y custodia compartida, entonces sencillamente no la solicite. Siga pagando su pensión, siga recibiendo a su hijo cada 15 días y haga lo que pueda, pero realmente es una figura muy interesante que ha venido nueva, pero también tiene una serie de responsabilidades súper altas para aquellas personas que piensan hacerlo. Así es, y aparte que ahora con el anteproyecto que se está intentando que se cree ley, están favoreciendo más este tipo de guardia y custodia compartida. Ahí sí que estamos totalmente de acuerdo, es decir, es una figura que va a favorecer al niño, al padre también, que generalmente es el que no la tiene, para que cree un vínculo más cercano con el hijo y se puedan ver de una manera más cercana, ¿no? Entonces sí que es cierto, como dice Luciano, si se pide, por favor, tener en cuenta bien todas las necesidades que tiene el hijo para que de esa manera se pueda realmente cuidarlo, ¿no? Sí, claro, y recuerden lo que les acabo de decir, o sea, yo no voy a pedir la guardia y custodia compartida de un hijo mío para que Yolanda me lo cuide, no, soy yo quien tiene que cuidarlo. Tampoco voy a pedir la guardia y custodia compartida de mi hijo para que los abuelos me lo cuiden, no, comadre. O por molestar. No, o por molestar, o por decir, no, yo voy a dejar de pagar ya la pensión y como yo estoy pagando 300 euros de pensión, yo voy a quitar esa pensión, me voy a quedar con el niño, vale, pero a veces el coste del niño en tu casa te va a salir más caro que los 300 euros, aparte de la responsabilidad que usted va a tener, ¿entiende? Y aparte del daño psicológico que usted le puede hacer a ese niño si usted no lo puede atender. O sea, ojo con esto, que es lo que queremos recalcar. La guardia y custodia compartida, solicítenla si ustedes la pueden tener, la pueden llevar. Por ejemplo, repito, una persona que esté trabajando, que trabaje 10 horas al día, ¿qué tiempo le va a dedicar al hijo? ¿Cuándo? Cuando venga cansado, estropeado del trabajo, ¿va a dedicarle 5 o 10 minutos? No, hombre, no. O
si usted va a hacer eso, entonces déjeselo a la madre. Que sea la madre la que le dé el cariño, la que le dé el cuidado, la que le preste las atenciones a vida y por haber. Pero, vamos a ver, pero que los abuelos lo tienen. No, pero que no es responsabilidad de los abuelos. No es responsabilidad de los abuelos. Y si usted le está dando la responsabilidad a los abuelos, usted es tan irresponsable como los abuelos que están aceptando esto. ¿Por qué? Porque sencillamente usted no lo puede tener. Si no lo puede tener, no lo tenga. Claro, que lo tengan con la madre. Exactamente, Que es con quien... que se quede la madre con él y que la madre haga lo que tenga que hacer con él. Entonces, ¿hay ventajas de la guardia y custodia compartida? Sí. ¿Hay un interés del menor? ¿El menor es el que va a salir beneficiado? Sí. ¿Hay responsabilidades? Muchísimas, muchísimas responsabilidades. Entonces, como hay todas esas responsabilidades, usted como padre o como madre tiene que sopesarla antes de usted tomar la acción o la decisión de solicitar una guardia y custodia compartida. Efectivamente. El otro día, tú sabes, Yolanda, que yo, cuando estoy contigo no me paro de hablar o de contarte anécdotas. El otro día nos llega a nosotros un caso de un chico que la madre no le deja de ver al niño. Dice, pero vamos a ver, es que yo estoy pagando mi pensión, yo quiero ver a mi hijo, pero no me lo dejan ver. Vale, si no te lo dejan ver, tú tienes una opción. O o solicitas medidas, o modificas medidas, o solicitas una guardia y custodia compartida. Ahora, ¿tú lo puedes tener? Sí, mi madre me lo cuida. Oh, pero vamos a ver, pero si tu madre te lo cuida, tú no lo puedes tener. No, pero que mi madre quiere muchísimo a su nieto. Sí, pero la responsabilidad no es de tu madre. Aparte que el juez posiblemente no se la conceda, porque si ya ve que en el horario laboral que usted tiene no le va a poder cuidar al hijo, no se trata, por mucho que usted diga, no, si yo lo voy a cuidar, sabiendo que lo van a cuidar sus padres, el juez va a ver que su horario laboral se lo impide y no le va a terminar concediendo la custodia. Y muchas veces no es el juez, sino el fiscal, porque realmente el interés del menor, Claro. A veces, por ejemplo, en materia de familia, muchas veces el juez lo que hace es todo lo que diga el fiscal, y el que te cae encima cuando tú estás solicitando esto es el fiscal, quien te hace todas las preguntas y quien te hace todas las averiguaciones del lugar es el fiscal. Al final el que falla es el juez, tú tienes razón en ese sentido, pero... Sí, el que le va a machacar es el el fiscal. El que te va a machacar es el fiscal investigando, sabiendo si tú realmente puedes tener o no esa guardia y custodia compartida. Pero les digo, si ustedes son padres, si tienen hijos, miren, lo mejor que pueden hacer, si pueden tener la guardia y custodia compartida, si quieren disfrutar de sus hijos ahora que están pequeños, porque después que llegan adolescentes ya la cosa se pone un poquito más complicada, pero ahora que están pequeños, si ustedes quieren disfrutar de sus hijos, si se han separado, si se han divorciado, les aconsejamos realmente la guardia y custodia compartida. Y aquí en nuestro bufete de Luciano y Asociados tenemos una experta en derecho de familia, que es Yolanda, y Yolanda sencillamente con los brazos abiertos les va a explicar cualquier asunto que ustedes tengan que ver con guardia y custodia compartida, si quieren modificar la medida. Si tienen la guardia y custodia normal y ustedes quieren modificar la medida se puede modificar en cualquier momento si las circunstancias varían. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo quiero estar más cerca de mi hijo, yo quiero darle más atención a mi hijo, quiero tener más calidad de vida con mi hijo, llamo al bufete jurídico Luciano y Asociados al 928-587737 para Las Palmas y al 922-08-1748 para Tenerife, y sencillamente nosotros vamos a darle la asesoría que necesiten sobre guardia y custodia compartida. Todos esos casos yo se los dejo a Yolanda. Así es que hasta aquí ha sido el programa de hoy, así es que vamos a pasar ahora a la despedida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro... Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que el tema les haya resultado interesante y ya saben, cualquier consulta que tengan con respecto a lo que se ha tratado de guardia y custodia compartida de la patria potestad o cualquier otra consulta legal que deseen hacernos, estaremos encantados de atenderle. Nos veremos la semana que viene y gracias por estar aquí. Así es que, señores, yo sé que una hora se va rápido y yo sé que ustedes han estado ahí atentos a este programa. Sepan que el sábado a las 2 de la tarde este programa es repetido. Para aquellas personas que hoy no han podido verlo, sepan que el sábado se va a repetir, que a partir de dentro de 48 horas estará colgado en YouTube. Y si quieren volver a ver
todos estos temas sobre guardia y custodia compartida, sobre el delito del impago de pensiones, sobre lo de los registradores de la propiedad y las cláusulas abusivas, sencillamente pueden buscarnos en YouTube en Un Abogado Siempre a Tu Lado TV y ahí nos van a encontrar. Pueden llamarnos al 928-587737 para la provincia de Las Palmas y al 922-08-1748 para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En Tenerife tenemos 3 despachos. Estamos en la calle La Higuera, número 29, en La Laguna. Estamos en la calle Santiago, número 5, en la capital, en Santa Cruz. Y estamos en la calle Agustín de Betancourt, número 12, en La Orotava. Y en Las Palmas de Gran Canaria estamos en la calle Canalejas, número 58. Y aquí en Galdar, para todos ustedes del norte, estamos en la calle Doramas, número 26. Yolanda, Cataiza, Neri y yo estamos para servirles en nuestro bufete jurídico Luciano y Asociados. Hasta la próxima semana.